un trabajo en relación de dependencia con algunos derechos conquistados, porque hay muchos que no los tienen. No sé, ¿qué diagnóstico tenés más general? Obviamente, entendiendo que estos son los datos concretos, pero ¿por qué nos está pasando esto? Yo creo que hay una falta de cultura política y cultura sindical en nuestro país que hace que los trabajadores, más que nada los trabajadores jóvenes, que son los que deberían motorizar cualquier lucha, ¿no?, por los derechos, tengan una visión netamente antisindical, ¿no? Donde ellos creen que el sindicato no sirve para nada, que el sindicato no sirve para nada, y que por el contrario el sindicato es el que pone palos en la rueda del desarrollo de nuestro país, ¿no? Ignorando la historia que tiene el sindicalismo, no solo en Argentina, sino en el mundo. Entonces yo creo que tiene que ver con este problema que tenemos de falta de cultura política y sindical, y que no es culpa exclusivamente de este gobierno. Este gobierno lo que hace en todo caso es pisar el acelerador a fondo, pero el problema que tenemos viene arrastrándose desde hace varios gobiernos hasta acá, porque tengamos en cuenta que todos estos chicos que ponen, o jóvenes, mejor dicho, que ponen a Milei de presidente, son los jóvenes que habían recibido las computadoras en su momento, las netbooks y demás. Conectar Igualdad. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que todos estos jóvenes que se vieron beneficiados por esa política, hoy se tiraron a la derecha o a la extrema derecha. Y ahí creo que es donde tenemos un problema grave. Y si no logramos llegar a los jóvenes y hacer que los jóvenes entiendan y comprendan de la historia de nuestro país, de los procesos históricos, del movimiento obrero, no vamos a salir de esto. Perdón, y también hay muchos trabajadores, porque a más alto el sueldo muchas veces pasa, lo veo en bancarios, lo veo en, petroleros también, y me imagino que petroquímicos y químicos capaz también pasa. Mientras más alto el sueldo, a veces más desconexión con las bases de trabajadores y más aspiracional se vuelven muchas veces las personas, entonces pasan a votar al que después le quita derechos, porque asume como garantizado la base de lo que ya tiene y dice, bueno, yo lo que quiero es, no sé, dejar de pagar ganancias, y mi ley me dice que voy a dejar de pagar impuestos. Entonces, yo no quiero votar al que me cobra ganancias, por ejemplo, ¿no? Pero con Massa no estaba, pero no importa, doy un ejemplo. Yo no quiero pagar IVA cuando voy al supermercado, yo no quiero pagar bienes personales, entonces voto al de la derecha. También pasa eso entre los laburantes. Tal cual. Y tiene que ver con lo que decía recién, creo, con la falta de cultura política y sindical, porque ese trabajador piensa que cobra 4, 5, 6 millones de pesos porque la empresa es buena, claro, porque la empresa se congració con ellos, cuando realmente no es así, no ocurre en ninguna parte del mundo. Donde no hay sindicatos, los trabajadores trabajan en condiciones infrahumanas, y podemos ver los videos virales que hay de producción en Pakistán, en Afganistán y en un montón de países donde no hay una estructura sindical. Bueno, en esas condiciones se trabaja cuando no hay una estructura sindical fuerte. Yo, escuchando un poco lo que decís, pienso también que creo que ganó, de alguna manera, el discurso antisindical, donde, bueno, listo, son todos corruptos, son todos chorros, son todos malos, todos juegan para sí mismos, y creo que hay una parte, quizás, de ese relato que tiene algo de realidad y que después se difunde como si fuera la totalidad, ¿no? No sé si vos coincidís con esta lectura. Sí, algo de eso hay. Hay evidentemente dirigentes que no han tenido conducta, y no hablemos solamente de casos de corrupción o lujos que se exhiben a veces obscenamente, ¿no? Y uno lo ve en las pantallas y demás, sino que también yo creo que hay que hablar de que el movimiento obrero, no todo, pero una porción importante, se alojó del peronismo y abrazó otras ideas. Entonces creo que eso después se traduce en trabajadores jóvenes abrazados sin saber qué es la derecha o la izquierda, pero abrazados a ideas que provienen de los candidatos de derecha. Entonces creo que la CGT tiene una responsabilidad ahí. Se han alejado de la doctrina justicialista, que es la esencia de la CGT, por así decirlo, abrazado otras ideas, y hoy estamos pagando un costo político. ¿Pensás que tiene que haber una reforma en la CGT o tiene que
barajar y tirar de nuevo? ¿Qué piensas? Porque no lo veo accionando, no lo veo movilizando, no lo veo organizando, no veo haciendo nada. La CGT más que capaz reuniéndose cada tanto en la Casa Rosada. Emitiendo algún comunicado. Claro, sacan un Es emoji, la nueva, ¿viste? emoji enojado van a hacer la CGT próxima. manda una comunicación por Twitter. Claro. Mira vos. Mientras la realidad de los laburantes es dramática. Tal cual, tal cual. Creo que tiene que haber una renovación urgente en la CGT. Creo que estamos en proceso de una renovación, no sé cómo se irá a dar. Esperemos que no vengan las mismas ideas que nos trajeron hasta acá. Tenemos que volver a la esencia nuestra, a la esencia del justicialismo y demás. Ahora, yo soy de los que también reclaman más acción a la CGT y demás, pero hay una realidad. Si la CGT no cuenta con el apoyo masivo de los trabajadores y más que nada de los trabajadores jóvenes, por más que convoquen a movilizaciones, a paros, a actos, marchas o lo que sea, no van a tener la potencia que necesitan para enfrentar al gobierno. Primero se tienen que reencontrar con los trabajadores, ver cómo se hace para incorporar a la vida sindical, a la participación sindical a los trabajadores jóvenes y después podrá tener una posición combativa. Mientras no logre eso es muy difícil, porque cada vez que sale el movimiento obrero vemos que son un grupo pequeño de trabajadores de cada actividad los que acompañan las medidas y vemos que el día D es el gobierno, lejos de recular, pisa el acelerador a fondo. Sí, pareciera que la crisis de representación de la política también toca al sindicalismo, es decir, bueno, no se puede representar, ¿no? Hay dificultades ahí y evidentemente está difícil encontrar el agujero al mate con esa situación. Y sí, en criollo es como, tal cual, sí. Nadie le está encontrando la vuelta porque termina siendo un círculo vicioso, ¿no? Como justamente no tiene la representatividad, el apoyo de los trabajadores, la CGT no combate, se le exige que lo haga porque es lógico, ¿no? Claro, es su rol, tal cual. Pero también si lo hace después es criticado. Bueno, hay ahí como una dificultad. Evidentemente, pero bueno, me parece que está bueno que esto que decís. Y queda en el medio de un tironeo entre las facciones de trabajadores. Claro. Porque hay una que va por el diálogo, claro. Una parte de los trabajadores y que no quieren hacer medida, en muchos casos por miedo, después a los despidos, a las represalias. En otros casos también, y hay que decirlo, porque hay trabajadores que se sienten identificados todavía con este gobierno, y hay otros que por ahí no se sienten tan identificados, pero todavía aborrecen a todo lo que fue al gobierno anterior, ¿no? Y después hay otra porción que sí, está totalmente en contra del gobierno, apoya al gobierno anterior y quieren que salga la CGT a romper todo o a hacer lío, como decía el Papa Francisco. Pero si a través de la dirigencia no se llega a un punto que tiene que ser superador de esto, y vamos a estar en un tire y afloje que no le va a servir a nadie, solamente a las empresas o a aquellos empresarios que quieren sacar derechos. Claro. En el caso de ustedes, ¿la actividad cómo está? Porque entiendo que es uno de los particulares, ¿no? La actividad química y petroquímica. Sí, la actividad química y petroquímica es una industria que sobrevive a pesar de todas las crisis que ha habido en el país. Claro. Es una industria totalmente estratégica, ¿no? Podríamos decir. Aunque hoy se encuentra con un uso de la capacidad instalada del 40-50%, producto de la recesión que decía hoy al principio. Así que está en un momento bastante complejo. Y vuelvo a decir, la complejidad máxima pasa por cómo hacer que el trabajador químico gane bien, cómo hacer que los empresarios entiendan que el trabajador feliz es un trabajador más productivo. ¿Y cuánto, perdón si te pregunto, pero cuánto es el salario de un trabajador? Un trabajador de la industria química arranca con 1.130.000 pesos. ¿Qué es lo que necesita una familia para no ser pobre, digamos? Muy por encima, el triple del salario mínimo vital y móvil. Bueno, ahí se ve un poco lo que decía hoy respecto a dónde está el sindicato y dónde no está el sindicato. Donde está el sindicato se ven estos salarios, y donde no está el sindicato... Yo hace un tiempo atrás, me acuerdo con algunos compañeros, estábamos analizando, por ejemplo, pedidos ya, los aumentos que habían tenido. Sí. Y ellos durante un año habían tenido un aumento de 100%. De lo que le paga la empresa a ellos. De lo que le paga la empresa a ellos, cuando para el mismo periodo, en el gremio nuestro, había sido cercano al 300%. ¿Esto en qué año?
en la paritaria que fue del 2023 al 2024, de mayo a abril. 2023. 300% ustedes por arriba de la inflación de 2023. Claro. Por arriba de la inflación. Sí, algunos puntos por encima. Pedido ya por abajo. Creo que en 280, sí, dos y pico, sí. Algo así. Pedido ya muy por abajo. Al final de la carrera había estado en 330 y piquito. Pero digo, pedido ya 100%. Estaba muy por abajo. Muy por debajo. Entonces esas son las cosas que tiene que ver el trabajador, salir de este River y Boca, ¿no? Y concentrarse en las cuestiones gremiales, porque si no nos van a pasar a todos por encima. Me parece importante, ¿no? Esto que plantea. Es verdad. El tema está en que es difícil la organización, me parece, en algunos lugares. Está en el peronismo difícil, los sindicatos No, también. pero aparte no todos los gremios consiguieron esos números en ese año. Además. Ese es el problema. Que también vos tenías... A ver, el problema también del gobierno anterior era que tenías trabajadores asalariados, pobres, ¿no? O con muy malos sueldos. Tal cual. Ahora... En este gobierno tenemos números donde aumenta el desempleo, donde aumenta el trabajo no registrado, que obviamente tampoco es que los creó a todos este gobierno, pero sí a algunos, claramente. Tal cual. Entonces, el tema es que hay muchos otros rubros que no consiguieron el mismo aumento y que también quedaron por abajo de la inflación. Entonces, capaz salen a hacer... O tienen más de un laburo, o tienen su laburo registrado, si es que tienen esa suerte, esa posibilidad, y después salen a hacer alguna aplicación, ¿no? De manejo para conseguir un mango extra. Entonces está todo muy mezclado, ¿no? Qué sé yo, es como... Está buenísimo saber que consiguieron el 300% en ese momento, pero fue, de hecho, uno de los momentos más difíciles de gobierno de Javier Milei. Sí. Para la economía de todos. Tal cual. Que fue una parte del gobierno de Alberto, claro, y otra parte del razón. Gobierno de Milei. Y que, para aclarar también, cuando hablamos de la cuestión salarial, no es que viene de ahora, ¿no? Vos hace un rato habías dicho algo en este sentido, no es que viene de ahora, si bien ahora se profundizó mucho la cuestión, pero hay una lógica que viene desde hace unos años hasta acá. Nosotros nos encontramos con una discusión parecida en el gobierno de Alberto, en el de Macri y en el de Cristina, donde con Néstor, recordemos que todavía los salarios, mediante las paritarias, le ganaban a la inflación. Sí. Después, durante el gobierno de Cristina, ese proceso se empezó a revertir y públicamente no se decía, pero sí puertas adentro, cuando uno iba a discutir la paritaria, te decían, mirá, si supera tal número, el ministerio no te lo va a homologar. O sea que esta lógica no es de ahora. Yo me he encontrado con una alta funcionaria del Ministerio de Trabajo en el gobierno de Alberto, donde me decía que teníamos que cerrar por debajo de la inflación para justamente aplacar la inflación. Claro. Entonces que los salarios debían cerrar por debajo para combatir la inflación, cuando nuestra concepción es totalmente distinta. Es casualmente lo que dice Milei. Por eso recuerdo que no es de ahora. Habría que recordar, hay un video de hace unos 10, 11 años atrás donde se la ve a Cristina con la CGT, donde ella le dice, todos sabemos que el salario por su propia definición jamás va a ser suficiente, porque si el salario es suficiente, el obrero pasa a ser patrón. Y yo digo, ¿y qué? ¿No es lo que se quería? Justamente el general Perón quería eso, que el obrero ganase bien, y si tenía la capacidad y las ganas, pudiera ahorrar y el día de mañana ponerse una empresita. Y el que no quería, que continúe toda su vida como trabajador, como obrero, pero con un salario suficiente que le alcance para comprar su casa, comprar su auto, estudiar si quiere, mandar a los chicos al colegio, después a la universidad. Vacaciones. Y demás. Claro. Entonces, es un tema que también lo tenemos que tratar puertas adentro, porque si uno ve ese video va a ver a varios de los dirigentes de la CGT que hasta el día de hoy continúan asintiendo con la cabeza y aplaudiendo. Claro. Bueno, esa continuación también no es un problema, porque si no cambian las personas que con Macri no hicieron nada y ahora no hacen nada, uno no puede esperar nada del que no hizo nada antes. Tal cual, me parece. Cual. Y que además no cuesta mucho llegar al trabajador joven.
Yo digo, antiguamente el dirigente que tenía 70 u 80 años, dentro de todo estaba en el mismo mundo, por así decirlo, que el trabajador joven. ¿Por qué? Porque se informaban con los mismos medios. El joven de 20 años y el dirigente de 80, 70 años leían el diario, claro, miraban el noticiero. Hoy en día eso se rompió. El claro, dirigente grande mira el noticiero, por ahí lee algunos diarios digitales, mientras que el joven se forma, digo yo, con el TikTok, con YouTube, debate en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, Telegram y demás. Entonces ahí no puede llegar el dirigente de cierta edad al joven, le está costando mucho. No, sí, se nota. Pero bueno, es importante, la verdad, estos espacios de conversación también para reflexionar sobre eso. Así que te agradezco, bueno, Facundo. Se agradece. Muchas gracias a ustedes.